Bienvenidos a la temporada 2023 de Fórmula 1, bienvenidos a esta auténtica locura. Sí, Aston Martin ya es un nuevo invitado a la fiesta. Fernando Alonso ha hecho podio en cuanto ha podido. Mira que hemos sido pesados durante la pretemporada y antes incluso hablando de las múltiples bondades de ese AMR23 de Dan Fallows. Bueno, pues el milagro ha ocurrido. Es real. Esto es lo que nos vamos a encontrar al menos al principio de la temporada. Luego el desarrollo dictará sentencia, ¿no? Pero por lo pronto Aston Martin va a luchar con Ferrari y con Mercedes por ser los mejores rivales de Red Bull. Equipo inamovible. Yo creo que nadie aspira a quitarle a Red Bull el puesto de privilegio porque esto va a ser muy difícil. Lo hemos visto. Doblete casi sin despeinarse. Si el año pasado ganaron bastante pronto el Mundial, me parece que este año lo pueden ganar incluso antes. Y todo por culpa de él, de este señor, de Adrian Newey, que digamos que ha perfeccionado las áreas que tocaban del RB18. Donde se podía sacar algo más, Red Bull lo ha hecho y es que no necesitaban nada más. Frente a un coche que ya era de 9,5, les faltaba la matrícula y ahora ya la tienen con este RB19. El fin de semana ha sido un dominio absoluto, en ningún momento hemos tenido la esperanza de ver otro, no sé, a los Ferrari, por ejemplo, que sí, que a una vuelta despertaron, ¿no? Apretando un poco, asfixiando un poco más a su motor, a su unidad de potencia, que es la mejor de la parrilla, en un circuito de motor, por cierto, pero no era suficiente. Red Bull siempre tiene ese algo más que les permite, bueno, pues con un monoplaza que va muy bien en curva rápida, pero que sigue manteniendo esa seña de identidad del año pasado muy bien en recta, es un misil, nadie podía toser a Max Verstappen. Yo lo decía al principio, antes de la carrera, quizás Fernando Alonso, Checo Pérez pueden ser los dos pilotos que le incomoden más. Fernando por el ritmo que ya había demostrado tanto en libres como en pretemporada y Checo por su rebeldía. Y desgraciadamente, esa rebeldía que le pide el cuerpo a Checo únicamente la hemos visto en gestos intrascendentes, como estos botines de Checo, ¿no? Marca Puma, no son las Sparco, ¿no? Que quizás todo el mundo espera que lleve y quizás han llamado la atención de mucha gente en las últimas horas, pero yo creo que representa un poco que Checo tiene ganas de ser rebelde, ¿no? De hacer cosas que no estén escritas en el guión y sus aficionados, lógicamente también, sueñan con quizás, por ejemplo, un 2016. Es muy complicado que Checo Pérez sea Nico Rosberg en aquel año. Pero no porque Checo sea peor piloto que Nico Rosberg, ni mucho menos, sino porque Red Bull no es Mercedes. En aquellos años que permitieron una lucha abierta entre sus pilotos, Red Bull, digamos que todo lo tiene mucho más atado y no va a permitir que Checo haga lo que quiera, ni mucho menos, y Checo tampoco va a elevar su nivel de rebeldía a cotas más altas que generen un conflicto interno en el equipo, ni mucho menos, ¿no? Fueron muy comentadas, por ejemplo, esas declaraciones de Checo, ¿no? A Fox Sports, diciendo que si él no recibía ayuda, pues él tampoco se le iba a dar a Max, que era algo obvio, que tampoco lo iba a hacer. Bueno, vamos a ver. Esto, si se puede recrudecer un poco más, la temporada es larguísima y habrá evidentemente momentos para todo, ¿no? Pero tampoco esperemos que Checo en la primera carrera ya le meta el coche a Verstappen, vaya de huello a por él en los primeros metros. Esto no lo va a hacer Checo Pérez y esto evidentemente lo que va a provocar es que Max Verstappen se vaya cada vez distanciando más en el campeonato, que sea más inalcanzable y que estas victorias, como la que hemos visto aquí en Bahrein, vayan aumentando, ¿no? Su palmarés y vayan consolidándole en la lucha por el título. Por tanto, yo creo que es muy probable, ¿no? Que veamos este año un tricampeonato de Max Verstappen. No es para menos, estamos hablando de una de las mejores máquinas de todos los tiempos, este Red Bull, pero también de una bestia como es Max Verstappen. Checo Pérez tuvo una carrera nada plácida al comienzo, porque vemos como, por ejemplo, quizás por esa vergüenza torera, ¿no? De Ferrari, ahí intentando defender un poco el pabellón, Charles Leclerc intentaba mantener detrás a Checo Pérez. En el primer stint Checo ya ha dicho, ¿no? Declaraciones suyas, no quería complicarme la vida, el primer stint queríamos mantener el ritmo lógico y normal de los neumáticos, no tenía por qué atacar a Charles Leclerc. Eso sí, después de la parada, a partir de ahí ya otra historia, me conseguí acercar y conseguí pasarle una maniobra
muy contundente a final de recta, sin dejarle ningún tipo de réplica, de posibilidad de hacer algo distinto a Charles Leclerc. Lo que demuestra cómo está Red Bull y cómo está Ferrari. Ferrari, un mar de dudas. El año pasado, fijaos, es que en este mismo circuito, doble abandono de Red Bull y doblete de Ferrari, victoria de Leclerc, segundo puesto de Carlos Sainz. ¿Cómo han cambiado las cosas? Algo positivo también para Ferrari, porque bueno, quiere decir que el Mundial no está decidido, a partir de ahí tienen que ponerse a trabajar para cambiar esto. Checo a partir de ahí muy cómodo, se fue acercando poco a poco a Verstappen, que estaba controlando plácidamente la carrera y que evidentemente solo tuvo que contar las vueltas para volver a ganar, una sensación a la que está constantemente ya acostumbrado. No le cuesta, pero sabe Max Verstappen que sus rivales van cambiando, que hay mucho movimiento en la competencia, que el año pasado era Ferrari, después se desinflaron, llegó Mercedes, y ahora Mercedes, evidentemente, con esta broma de monoplaza que nos han presentado este año, que ya lo dijimos, ¿no?, en la presentación de este W14, pues se fija más en aquel que fue su ídolo. Sí, Max Verstappen le respeta mucho, yo tengo muchas ganas de ver una batalla cuerpo a cuerpo Verstappen-Fernando Alonso. Fernando Alonso ha conseguido el tercer puesto en el Gran Premio de Bahrein y la alegría no puede ser más grande en Aston Martin, que han visto cómo este milagro pues ha sucedido, sí, parecía increíble, pero el tiempo ha puesto a cada uno en su sitio y Fernando ha vuelto a probar esas mieles del podio, el champán. No es la 33, pero bueno, yo creo que también era un poco perjudicial, ¿no?, lo que estábamos viendo en las últimas horas, con una sensación de que este Aston Martin podía aspirar a todo, ¿no?, a la 33, 34, 35, luchar por el Mundial. Creo que esta no es la realidad de Aston Martin. Por mucho que ellos tengan, por ejemplo, este año más horas de desarrollo, ¿no?, por delante que Red Bull, porque su posición fue mucho más mal el año pasado, creo que Red Bull están muy consolidados, muy tranquilos. Aston Martin tiene mucho más margen de mejora, esto está claro, pero aún así me parece casi imposible que puedan pelearles, por mucho que cambie la temporada, por mucho que recorten, que mejoren este diseño, que es una buena base, sí que es cierto. Creo que como mucho Aston Martin puede aspirar a ser el segundo mejor equipo en solitario de la Fórmula 1. Y no es un objetivo baladí, es una meta muy ambiciosa para la cual yo no sé si todavía están preparados. Todo el equipo está muy inmaduro en Aston Martin. Yo voy a ser bastante crítico, no voy a llenar de elogios a Fernando Alonso en este vídeo porque creo que la carrera la hemos podido ver todos y ha sido espectacular. Fernando le adelanta en los Mercedes, quizás porque quiso ser conservador al principio. Adelantadme si queréis, vosotros que estáis picaos, que tenéis mucho que demostrar, ya os pasaré yo de nuevo porque sé que tengo más ritmo. Pero aún así he visto cosas que no me han gustado, lógicamente, de Aston Martin, porque es que estamos hablando de la crème, de los mejores equipos. Evidentemente, en cuanto a estrategias, no le podemos pedir lo mismo a Aston Martin que a Mercedes, que sobre todo a Red Bull con Hannah Smith y también que a Ferrari, que deberían haber mejorado, ¿no?, algo en este aspecto, ya que no tenemos a Iñaki Rueda, al menos en los circuitos. De algo nos hemos librado. Pero creo que esto dificulta mucho la llegada de la 33, ¿vale? O sea, sí que habrá carreras más favorables, pero es muy difícil, ¿no?, pelear de tú a tú con otros equipos que ya están mucho más acostumbrados a lo que es esto, ¿no?, que es el máximo nivel de la máxima competición. No tiene nada que ver pelear por un 10º puesto, por meterte en puntos, no, pelear con los Williams, Alpine, Alfa Romeo, a esto. Esto ya son palabras mayores y lo ha padecido, lo padece en el muro, como es normal, como es un proceso lógico que hemos visto en años anteriores. Yo que sé, recuerdo Williams en 2014, se encuentran de repente con un coche que en algunos circuitos es el segundo mejor coche de la parrilla. ¿Cuántas carreras tiraron a la basura por malas estrategias que pudieron haber sido podios o incluso victorias en aquella temporada, en 2015 también, ¿no? Y también creo que he visto a Fernando Alonso un poco
oxidado en estas grandes citas, ¿no? Creo que en el cuerpo a cuerpo estamos hablando de los mejores pilotos, de pilotos que son más jóvenes, de pilotos que están más acostumbrados a estas batallas y por tanto, bueno, pues creo que Fernando tiene que quitarse un poco el óxido y aquí le hemos visto un poco, digamos, que siempre temíamos, ¿no? Y algo, sobreactuándolo incluso en las batallas, como por ejemplo con Carlos Sainz, que estuvieron a punto de tocarse sin ningún motivo, ¿no? Porque creo que Fernando tenía la posición ganada y no tenía que en ese momento sobreconducir o poner más nervioso a Carlos de lo que ya estaba. Creo que con esperar su oportunidad en recta le iba a adelantar, ¿no? Y sin embargo, ya digo que Fernando, por muy conservador que haya querido ser en muchos momentos, casi no termina la carrera porque ha sufrido más de un toque, roce, llamémoslo como queráis. Ha tenido suerte porque ha ido de un pelo en muchos momentos en los que por ir al límite ha perdido el coche, ha estado a punto de rozarse. No sé, por ejemplo, ahora mismo un Verstappen-Fernando Alonso, estoy convencido de que ganaría Max Verstappen en una batalla cuerpo a cuerpo. Por eso os digo, ¿no?, que cuando soñamos con la 33 ahora mismo es un objetivo irreal. Es algo que no nos podemos plantear a corto plazo, no solo por rendimiento del coche, sino porque tienes que ganarles también al resto de equipos con una estrategia perfecta, con decisiones que no pueden ser malas en ningún caso y también con un pilotaje que tiene que ser excelso. Fernando Alonso lo ha demostrado, ¿no? Pero es que, insisto, cuando estás en ese nivel, ¿no?, en el que tienes que hacerlo todo bien, pues aquí a este nivel lo que tenemos es bestias, ¿no? Bestias, como un George Russell, un Hamilton, un Charles Leclerc, que tampoco lo hizo mal el año pasado en sus duelos con Verstappen, y por supuesto un Max Verstappen que para mí ahora mismo en el cuerpo a cuerpo es el mejor piloto, ¿no? Aún así, estos comentarios de Fernando que son buenísimos porque él se sentía a gusto, le estaba haciendo tiempazos, yes, let's go, y cómo no, esta frase que ya es icónica. Es que yo creo que es la frase de la temporada para Fernando Alonso: "This is a lovely car to drive", ¿no? Y por supuesto despertando esa ilusión, ¿no?, dentro de su propio equipo. Yo creo que estas batallas las vamos a recordar para siempre, ¿no? Claro, te adelantan los Mercedes al principio, tu posición real es estar bastante más adelante y tienes que pasar primero a Russell, pero después sobre todo a Hamilton, que es lo que nos interesaba a todos, ¿no? Imaginaos esta temporada llena de duelos Alonso-Hamilton, lo que puede pasar, ¿no? Hamilton, que por cierto al término de la carrera se le veía bastante contento, aparentemente sonriente, quizás es por esto, porque sabe que se va a divertir bastante con Fernando este año. Lo mejor de las batallas de Fernando, ya anticipo, lo mejor de todo de un Fernando Alonso que conocemos perfectamente su estilo de conducción, cómo sacrifica la primera curva para después salir con más aceleración, hacerte el exterior si no puede. Al final conocemos perfectamente, ¿no?, lo que hace Fernando, y también que sabe hacer de lo imposible lo cotidiano, como esta pasada a Hamilton, que fue tremendamente increíble. Se he dicho que ha habido momentos de los cuerpo a cuerpo que no me han gustado de Fernando. Esto, ya os digo, que consigue soliviantar todo lo que no me ha gustado, porque ha sido espectacular. Yo creo que es una maniobra magistral en una curva a la 10 que nadie podía imaginar y que representa un poco lo que ha hecho Fernando siempre en la Fórmula 1, que es posible lo imposible. Aquel adelantamiento a Schumacher en la 130R en 2005... Bueno, pues la evolución de todo aquello sería este adelantamiento a Hamilton en una curva donde nadie lo intentaría. Fernando lo hizo ese interior que ya unas vueltas antes había practicado y que, bueno, pues nos dejó a todos ojipláticos, ¿no?, directamente. Antes con Russell, también una buena batalla, ¿no?, pero Russell estuvo muy bien, hay que reconocerlo, quizás mejor que Fernando, le complicó las cosas mucho, aunque Fernando finalmente consiguiera su objetivo. Y Valtteri Bottas, que también tuvo que pasarle. Una carrera entretenida, ¿no?, de Fernando de principio a fin. Yo decía en Twitter, es que al final ha monopolizado el 90% de la carrera, de la realización, que por cierto no ha sido tampoco gran cosa la realización de este Gran Premio, nos ha privado de batallas muy interesantes. El 90% es Fernando Alonso. Es que ¿qué haríamos sin Fernando Alonso en la pista? Porque es pura diversión. Pero ojo, todo esto que estáis viendo pudo haber directamente ni ocurrido. ¿Cuándo? Si esto hubiera ido a mayores. Creo que esta acción kamikaze de Lance Stroll no tuvo ningún sentido
Y comprobamos después de la carrera un Fernando Alonso contenido en sus declaraciones, que quizás ya va mejorando un poco con los años y sabe lo que se tiene que callar. Quitando la importancia, yo creo que por dentro Fernando Alonso estaba muy furioso con esta acción del Lance Stroll, que no tiene ningún tipo de sentido y que estuvo a punto de acabar con la carrera, no solo de Fernando, sino también la suya, si se le descuelga ese alerón delantero. No todo vale, aunque seas el niño de papá, no todo vale aunque sea tu equipo y al final tú rijas un poco las normas del equipo y decidas, por ejemplo, si correr o no, en un gran premio en el que quizás otro piloto lo habría hecho mejor, no lo sé, pero ahí dejo la duda. No todo vale, no todo vale. Afortunadamente ambos pilotos pudieron seguir en la carrera y conseguir un fantástico resultado para Aston Martin. No es poca cosa, no es poca cosa. Segundo equipo clasificado provisionalmente en el Mundial de Constructores, algo que desde luego firmarían otros. Cuando la ambición te puede, cuando quieres tener el mejor motor de la parrilla de la Fórmula 1, cuando esa es tu principal pretensión, esto es muy probable que pase. Ellos vieron cómo el año pasado Red Bull sufría ese doble abandono en Bahrein, se beneficiaron de ello y en este caso, cómo ha cambiado la historia, o quizás no tanto, Charles Leclerc abandona en la primera carrera. Ya había tenido un problema con las baterías, que tuvieron que cambiarla, ya sabéis, 2 disponibles durante la temporada, una primera que consiguieron salvar, que han mandado ya a la fábrica, ponen la segunda y ahora nos encontramos con otro fallo de fiabilidad que complica mucho, pone cuesta arriba la temporada de Charles Leclerc. No solo por eso, no solo es lo que preocupa esto a Leclerc, que quizás ya se dio de bruces con la realidad en la pretemporada, ¿no? Ya se dio cuenta de que iba a estar muy difícil, sino también lo que le preocupa a Leclerc es que, claro, parecía que lo tenía hecho con Frédéric Vasseur, parecía que iba a apostar por él, parecía que iba a ser mucho más sencillo que el año pasado con Binotto, ¿no? Que no le iba a complicar la vida y que desde el principio él iba a ser el piloto número 1. ¿Qué va a pasar ahora con este cuarto puesto de Carlos Sainz? ¿Qué va a ocurrir? Porque me parece que esto no le hace ninguna gracia a Charles Leclerc. ¿Cuál puede ser el piloto que llegue a mitad de temporada con más posibilidades de luchar, aunque sea casi una quimera, por el título en Ferrari? ¿Cuál será? Bueno, veremos, pero por ahora empieza mucho mejor Carlos Sainz, no en cuanto a sensaciones, porque ha sufrido mucha degradación, lo ha pasado mal Carlos, pero al menos sí en cuanto a puntos, ¿no? Con ese cuarto puesto. Leclerc está experimentando lo que experimentaron otros pilotos en su día en Ferrari, ya hemos hablado mucho de esto en otras ocasiones, ¿no? Ese sentimiento de frustración, ¿no? De cansancio, de ver qué pasa en las temporadas, te siguen vendiendo proyectos diferentes, cambian los roles, cabezas del equipo y sin embargo todo sigue igual, sigue faltando ese punch final que en este caso se traduce en 2 problemas muy graves para Ferrari: la degradación, su mayor mal, en pretemporada lo vimos, ¿no? Apostar por esa eficiencia máxima aerodinámica, ahora veremos un mapa que lo aclara bastante, y también aparte de la degradación, que es algo un mal que ya sabían intrínseco, ¿no? Con las características de este coche, la fiabilidad. O sea, si haces ceros, si haces DNFs, si no terminas carreras, a partir de ahí lo tienes muy difícil. Lo vimos el año pasado, ¿no? Si es que fueron incontables las ocasiones en las que un Ferrari abandonó. Este año va a ser lo mismo. En esto se traduce achicharrar el motor, sacar hasta la última gota de esta unidad de potencia, presumir del mejor motor de la parrilla. Se traduce en un motor que no es fiable, que se pensaban en Ferrari que ya habían alcanzado esa fiabilidad deseada. Bueno, pues me parece que así lo van a tener imposible para enfrentarse a Red Bull, tanto con Charles Leclerc como con un Carlos Sainz, que yo creo que de verdad este año puede quedar mal, sobre todo en las comparaciones. Somos españoles, le vemos con Fernando y creo que Fernando sí que tiene esa característica de killer que no tiene Carlos. Carlos, cuando ve a Fernando detrás, me parece a mí que se preocupa mucho y que ya está pensando más que nada en cómo dejarle pasar, ¿no? Mirando sus retrovisores en exceso, como en esta carrera, diciendo es que tengo que dejarle pasar porque si no, no llego con los neumáticos al final, ¿no?
Sin embargo, luego a Hamilton no le dejaste pasar, ¿no, Carlos? Bueno, cosas un poco sorprendentes, pero creo que esta es la realidad de Ferrari, una realidad incómoda que es, bueno, pues difícil de señalar porque creo que no agradaría a ningún tifosi, pero es así. Y aquí está la muestra, ¿no?, de lo que han intentado hacer este año, Red Bullizarse de alguna forma. En 2022 veíamos un Red Bull que iba muy bien en recta, Ferrari mejor en los tramos de curva, sobre todo curva lenta. Este año Ferrari ha apostado por la eficiencia aerodinámica, por tener un auténtico misil en recta y a partir de ahí pues intentar ganar en su terreno a Red Bull. Fijaos la diferencia, ¿eh? Ahora domina Ferrari en esas áreas en las que antes lo hacía Red Bull, pero claro, Ferrari no consigue la ventaja que tenía el año pasado Red Bull, que es que por muy bien que fueran en recta, esto es increíble, no perdían en curvas, seguían teniendo un coche impresionante, muy eficiente en curvas. En este caso, Ferrari me parece que tiene muchos problemas, más de los debidos en las curvas, aunque eso sí, quizás les vaya un poco mejor que a los siguientes. Yo creo que esta reunión, que ya vimos en pretemporada en los test, fue un poco el preludio de lo que íbamos a encontrarnos en la primera carrera. Mucha gente decía, va, esto tiene que ser un paripé, Mercedes no está tan mal, es imposible, ¿no?, que se encuentre en una situación tan límite. Bueno, el propio Toto Wolff, durante el fin de semana, ya ha reconocido que Aston Martin les ha dado una lección magistral, que les ha enseñado a lo que realmente tenían que haber hecho, que es apostar por un diseño correcto, renunciar a lo que no te ha funcionado y saber cambiar las cosas, porque podían haber ganado mucho este año. Sin embargo, pues parece que han seguido trabajando un diseño que no daba para más y que al final pues les va a complicar mucho las cosas esta temporada, porque el objetivo de Mercedes es encontrarse a sí mismos. Sí, claro que va a haber un cambio en los pontones, sí, claro que va a haber un rediseño del monoplaza, sí, va a llegar tarde, esto tenía que haber llegado a comienzos de este 2023. Aún así, pues ya sabéis, ¿no?, compartiendo motor, túnel de viento, transmisión, suspensión trasera, Aston Martin está mucho mejor que Mercedes y han conseguido algo increíble, porque es la primera vez que sucede en la era híbrida, que un equipo cliente supere al equipo matriz, al equipo madre, al que pues debería tener más opciones, ¿no?, al fabricante, en el que hasta hace poco todos los pilotos querían estar, no te valía con estar en un equipo cliente. Ahora ya eso da igual y lo ha demostrado Aston Martin a Mercedes, que yo realmente para esto no sé para qué siguen en Fórmula 1. Creo que Hamilton era el único que estaba contento, quizás es porque Toto Wolff había dicho en la previa que a Hamilton le quedaban todavía hasta 4 años en el Gran Circo, ¿no? Bueno, así contentísimo, ¿no?, cobrando lo que cobras y teniendo un compañero que a veces incluso lo hace mejor que tú. La verdad es que muy triste no podía estar, ¿no? Pero bueno, la realidad es esta para Mercedes, un año que se presenta muy complicado para ellos, porque si en una carrera que se te pone de cara, que pasas a Fernando Alonso, no consigues mantener esa posición y Fernando a lo largo de toda una carrera en la que te lo va preparando a fuego lento consigue adelantarte y tú te caes directamente, la degradación te hace mella más que en el caso de Aston Martin y no consigues pelear, es que a partir de ahí lo vas a tener muy difícil. Habrá circuitos y circuitos, ¿no? También es cierto, porque por ejemplo, creo que Jeddah le va a venir particularmente mal al Aston Martin. Es un circuito muy rápido y creo que aquí pues las diferencias van a ser diferentes, es lo que nos puede dar juego este año junto al desarrollo técnico. Pero aún así es que Mercedes está en pañales este año. Es que tienen que reinventarse, tienen que buscar otro concepto diferente y está claro que si tenían dudas, Dan Fallows le ha ganado la partida a Mike Elliott o a James Allison, que está un poco a medias entre la Fórmula 1 y otros proyectos de Mercedes para intentar, bueno, aliviar un poco el techo de gasto que no le hace ninguna gracia a los grandes equipos, ¿no? Russell, Hamilton también contento por quedar por delante de Russell, también es que es bastante obvio, pero en fin, consuelos menores, ¿no?, en un equipo en el que a partir de ahora todo tiene que cambiar. Esto solo les puede servir para mirar hacia adelante y darse cuenta de que se han equivocado. Cuanto antes
hagan autocrítica y reconozcan que lo han hecho mal, antes conseguirán progresar. Evidentemente les ha pasado a Aston Martin, no tienen que mirar ya más en los retrovisores, nadie más les va a pasar, porque algunos incluso les veían en mitad de tabla, sus tiempos en test habían sido malísimos, no estaban tan mal, tenían que sacar también lo mejor de esa unidad de potencia Mercedes, pero está claro que esto no es propio de un equipo que hasta hace años nos acostumbraba a ganar todos los años. Mercedes no tiene que estar aquí, y si está aquí directamente mejor que se vaya de la Fórmula 1, porque no tiene ningún tipo de sentido. Y esta es la tabla de tiempos de la primera carrera de la temporada, con Verstappen, Checo Pérez, Fernando Alonso, cuarta posición Carlos Sainz, quinto Hamilton, sexto Stroll. La verdad es que también tiene mérito esta carrera de Stroll, por encima de los errores, de momentos en los que se ha llevado casi por delante a su compañero. Ha hecho una carrera muy buena Lance Stroll, quedando incluso por delante de Russell, un adelantamiento muy bueno, por cierto. Octava posición Valtteri Bottas y novena posición Gasly, décimo Alex Albon. Muy bueno el rendimiento también, por cierto, de Williams, que ha quedado claro que no son los últimos de la parrilla. A partir de ahora vamos a Jeddah. Mercedes directamente ni lo nombro porque creo que no van a despertar, pero despertará Ferrari en un circuito de rectas de velocidad máxima. ¿Conseguirán ahí sí plantarle cara a Red Bull?